En la historia de la música y del cine latinoamericano, pocos nombres despiertan tanta nostalgia como el de Alberto Vázquez. Durante décadas fue considerado uno de los íconos más importantes de la llamada época dorada del rock and roll en español. Una figura que conquistó escenarios, pantallas y corazones con una mezcla de carisma, talento y una personalidad intensa que siempre atrajo la atención del público. Sin embargo, detrás de la fama, los aplausos y las luces de los escenarios, la vida de Alberto Vázquez también estuvo marcada por momentos de profunda lucha personal, decisiones difíciles y episodios que revelan la complejidad de una vida vivida bajo el escrutinio constante del público. Alberto Vázquez Gurrola nació el 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora, México. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de privilegios. Como muchos artistas de su generación, creció en un ambiente donde la creatividad y el deseo de superación eran casi la única vía para cambiar el destino. Desde muy joven, mostró una personalidad fuerte. Era inquieto, curioso y profundamente apasionado por la música. Sus primeras influencias no provenían de academias ni de maestros prestigiosos, sino de la radio, de los discos que escuchaba en casa y de la energía de las calles. En aquellos años, el mundo estaba cambiando rápidamente. La música popular comenzaba a transformarse, y el fenómeno del rock and roll estaba cruzando fronteras. Artistas como Elvis Presley y Chuck Berry inspiraban a miles de jóvenes en todo el planeta. En México, una nueva generación de artistas comenzaba a adaptar ese sonido a la cultura local. Entre ellos, surgiría Alberto Vázquez. A finales de los años 50 y principios de los 60, el panorama musical mexicano vivía una revolución. El rock en español estaba encontrando su propia identidad, y figuras como Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María comenzaban a convertirse en ídolos juveniles. Pero Alberto Vázquez era diferente. Su estilo tenía una intensidad particular. No solo cantaba, interpretaba cada canción como si fuera una historia personal. Su voz grave, su mirada penetrante y su actitud desafiante lo convertían en una figura magnética. Su primer gran éxito llegó con canciones románticas que rápidamente se volvieron populares en toda América Latina. Temas como El pecador, Significas todo para mí, Maracas, se escuchaban en radios, fiestas y programas de televisión. El público encontraba en su música una mezcla irresistible de romanticismo, rebeldía y emoción. En poco tiempo, Alberto Vázquez pasó de ser un joven soñador a convertirse en uno de los rostros más conocidos del espectáculo latinoamericano. La popularidad de Alberto Vázquez no tardó en abrirle las puertas del cine. Durante los años 60 y 70 participó en varias películas musicales, un género muy popular en México en aquella época. Estas producciones mezclaban historias románticas con números musicales, permitiendo a los artistas mostrar tanto su talento vocal como su presencia escénica. El cine mexicano estaba viviendo una transición después de la llamada época de oro, pero aún mantenía un enorme impacto cultural. Películas protagonizadas por cantantes se convertían rápidamente en éxitos de taquilla. Alberto Vázquez participó en varias de ellas, consolidando su imagen como ídolo juvenil completo, cantante, actor y figura mediática. Su presencia en la pantalla tenía algo especial. No era simplemente un intérprete siguiendo un guión. Transmitía una energía auténtica que conectaba con el público. Pero la fama, como suele ocurrir, también tenía su lado oscuro. A medida que su carrera crecía, también aumentaban las presiones. Los artistas de aquella época vivían bajo una intensa atención mediática. Cada decisión personal podía convertirse en noticia. Para alguien con una personalidad fuerte como la de Alberto Vázquez, ese ambiente no siempre resultaba fácil. Los rumores, las polémicas y los conflictos personales comenzaron a aparecer en su vida pública. Sin embargo, incluso en los momentos más complicados, su talento seguía siendo innegable. El público continuaba llenando los conciertos. Sus discos seguían vendiéndose, y su nombre permanecía entre los más reconocidos del entretenimiento mexicano. Con el paso del tiempo, la figura pública de Alberto Vázquez comenzó a revelar también su lado más humano.
Quienes lo conocían fuera de los escenarios lo describían como un hombre profundamente emocional. Amaba la música, amaba el arte y, sobre todo, amaba a su familia. A pesar de su carácter fuerte, muchas personas cercanas afirmaban que tenía un gran sentido de la lealtad y una profunda sensibilidad. Esa mezcla de intensidad y vulnerabilidad formaba parte de lo que hacía que su personalidad fuera tan compleja y también tan fascinante. La industria del entretenimiento cambia constantemente. Nuevas generaciones aparecen, nuevos estilos musicales dominan las listas de éxitos y las modas culturales evolucionan. Pero algunos artistas logran algo especial: trascender el tiempo. Alberto Vázquez fue uno de ellos. Incluso décadas después de sus primeros éxitos, su nombre seguía siendo reconocido por varias generaciones. Sus canciones continuaban sonando en radios nostálgicas. Sus películas eran recordadas por los amantes del cine clásico mexicano, y sus conciertos seguían reuniendo a fans que habían crecido escuchando su música. A lo largo de su vida, Alberto Vázquez vivió innumerables experiencias que marcaron su trayectoria, desde el éxito temprano hasta momentos difíciles que pusieron a prueba su carácter, desde los escenarios llenos hasta los momentos de introspección lejos del público. Su vida contribuyó a construir la leyenda que hoy conocemos, pero también dejó cicatrices. Y esas cicatrices, con el paso del tiempo, comenzaron a pesar. El inicio de una etapa diferente. Con el paso de los años, Alberto Vázquez empezó a reducir el ritmo de sus actividades artísticas. No fue un retiro abrupto, más bien fue una transición gradual. Seguía apareciendo en eventos especiales, entrevistas y conciertos selectos, pero ya no con la intensidad de décadas anteriores. Para muchos fans, cada aparición pública se volvía un momento especial. Era la oportunidad de volver a ver a uno de los grandes íconos de la música latina. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca sabían que el paso del tiempo estaba trayendo nuevos desafíos. En medio de la fama, los altibajos y las presiones del espectáculo, la familia siempre ocupó un lugar importante en la vida de Alberto Vázquez. Su hijo, en particular, mantenía una relación cercana con él. A lo largo de los años, fue testigo de momentos de gloria, pero también de instantes difíciles que no siempre eran visibles para el público. En muchas entrevistas, Alberto hablaba de su familia con orgullo. Para él, eran el ancla que lo mantenía conectado con la realidad, incluso cuando el mundo del espectáculo parecía absorberlo todo. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales de que una etapa importante de la vida del artista estaba llegando a su final. No era algo repentino, era más bien la consecuencia natural de décadas de una vida intensa, llena de emociones, sacrificios y dedicación al arte. Los fans lo notaban. Sus apariciones eran más breves. Su voz, aunque todavía poderosa, mostraba el desgaste de los años, pero su espíritu seguía intacto. Cada vez que subía a un escenario, parecía volver a ser aquel joven apasionado que soñaba con conquistar el mundo de la música. Independientemente de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, el legado artístico de Alberto Vázquez es incuestionable. Su influencia en la música popular mexicana y latinoamericana es profunda. Muchos artistas que vinieron después reconocen su impacto. Su estilo, su actitud escénica y su manera de interpretar las canciones ayudaron a definir una época. Para millones de personas, sus canciones forman parte de recuerdos personales. Primeros amores, fiestas familiares, momentos de nostalgia. Y eso es algo que ningún paso del tiempo puede borrar. Sin embargo, la historia que rodea hoy el nombre de Alberto Vázquez no se centra únicamente en su legado artístico. En los últimos tiempos, una noticia profundamente emotiva comenzó a circular entre sus seguidores. Una noticia que no llegó a través de rumores o especulaciones, sino a través de alguien muy cercano a él, su propio hijo. Las palabras que pronunció en aquella ocasión estuvieron cargadas de emoción. Había lágrimas, había silencio y había una sensación profunda de tristeza. Aquella declaración marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la familia Vázquez. Después de décadas de música, películas y recuerdos imborrables, la historia de Alberto Vázquez entró en una etapa profundamente emotiva. Para muchos admiradores, el artista no era solo una estrella del pasado. Era un símbolo de una época
Una voz que había acompañado a generaciones enteras en momentos de alegría, nostalgia y amor. Por eso, cuando comenzaron a circular señales de que algo no estaba bien en su entorno cercano, el público reaccionó con una mezcla de preocupación y respeto. No se trataba de un simple rumor del mundo del espectáculo. Era algo más personal, algo que involucraba a la familia. Durante mucho tiempo, la familia de Alberto Vázquez mantuvo una postura muy discreta frente a los medios. Quienes lo conocían sabían que el artista siempre había valorado profundamente su vida privada, especialmente en los últimos años de su vida. Mientras que en su juventud había sido una figura mediática constante, con el paso del tiempo comenzó a alejarse del ruido del espectáculo. Prefería pasar más tiempo con sus seres queridos, compartir conversaciones tranquilas, recordar anécdotas del pasado, escuchar música. Para un hombre que había vivido rodeado de cámaras y escenarios durante décadas, esos momentos de calma se volvieron cada vez más valiosos. Sin embargo, la tranquilidad no siempre significa ausencia de preocupaciones. Con el paso de los meses, algunas personas cercanas comenzaron a notar que la familia atravesaba un momento emocional complejo. No se trataba de escándalos, ni de conflictos. Era simplemente una etapa difícil que muchas familias enfrentan cuando el tiempo pasa y las circunstancias cambian. La voz del hijo. Finalmente, el silencio se rompió cuando el hijo del artista decidió hablar públicamente. No fue una entrevista preparada con grandes titulares, ni una aparición cuidadosamente planificada para generar atención mediática. Según relataron varios medios, fue más bien un momento espontáneo en el que las emociones terminaron imponiéndose a las palabras. En ese instante, la voz del hijo de Alberto Vázquez se quebró. Había lágrimas. Había pausas largas entre frases, y había una sensación evidente de tristeza y respeto. Lo que dijo no fue una declaración dramática ni un discurso lleno de detalles impactantes. Fue algo mucho más humano. Confirmó que la familia estaba atravesando un momento doloroso y pidió comprensión para poder vivir esa etapa con privacidad. Sus palabras fueron simples, pero profundas. Habló del amor que sentía por su padre, del orgullo que representaba para él haber crecido al lado de un artista tan reconocido, y también de lo difícil que puede resultar ver cómo la vida cambia con el paso del tiempo. La noticia se extendió rápidamente entre los seguidores del cantante. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, recuerdos y homenajes. Miles de personas compartieron historias personales relacionadas con la música de Alberto Vázquez. Algunos recordaban haber escuchado sus canciones en la radio cuando eran jóvenes. Otros hablaban de conciertos a los que asistieron décadas atrás. Y muchos simplemente expresaban gratitud por la música que había acompañado momentos importantes de sus vidas. El impacto emocional fue evidente. Para muchos fans, Alberto Vázquez no era solo un artista famoso, era parte de su memoria personal. Durante los años 60 y 70, la música popular en México vivió una transformación cultural enorme. Artistas jóvenes comenzaron a introducir nuevos estilos que conectaban con una generación que buscaba algo diferente. En ese contexto, Alberto Vázquez se convirtió en una de las figuras centrales del movimiento. Su estilo, su presencia escénica y su manera intensa de interpretar las canciones lo distinguían claramente de otros artistas de su época. Compartió escenario y época con figuras como Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María. Todos ellos formaron parte de una generación que cambió la historia de la música juvenil en el mundo hispanohablante. Sin embargo, cada uno tenía su estilo propio. En el caso de Alberto Vázquez, su identidad artística se caracterizaba por una intensidad emocional que muchos fans consideraban única. La vida de los artistas suele estar llena de contrastes. En un momento, el escenario está lleno de luces y aplausos. En otro, el silencio de los años puede volverse protagonista. Con el paso del tiempo, Alberto Vázquez fue reduciendo sus apariciones públicas. No se trataba de un retiro total, pero sí de una transición hacia una vida más tranquila. Quienes lo conocían de cerca explicaban que seguía teniendo el mismo espíritu apasionado por la música, aunque su ritmo de trabajo ya no era el mismo. Las prioridades cambian con los años. La salud, la familia y la tranquilidad comienzan a ocupar un lugar más importante.
el recuerdo de los momentos felices. Tras las declaraciones del hijo o del artista, muchas personas cercanas a la familia comenzaron a compartir recuerdos positivos de Alberto Vázquez, historias sobre su sentido del humor, anécdotas de conciertos memorables, relatos de cómo trataba a sus fans con respeto y cercanía. Muchos coincidían en una idea. Más allá del personaje público, Alberto Vázquez siempre fue una persona profundamente apasionada por el arte y por la vida. Esa pasión era visible tanto en su música como en su personalidad. Una de las cosas más sorprendentes que ocurrieron después de la noticia fue la forma en que los fans comenzaron a reconstruir la memoria del artista. Videos antiguos de conciertos volvieron a circular. Fotografías históricas aparecieron en redes sociales. Clips de entrevistas y actuaciones se compartían miles de veces. Era como si el público estuviera intentando revivir los momentos más brillantes de su carrera. No por nostalgia triste, sino por gratitud. Cuando un artista logra tocar el corazón de las personas a través de su trabajo, su legado va más allá de los discos vendidos o de las películas realizadas. Se convierte en parte de la cultura colectiva. Las canciones de Alberto Vázquez no solo fueron éxitos comerciales, también se transformaron en banda sonora de innumerables historias personales. Amores, despedidas, reencuentros, celebraciones familiares. Cada fan tenía su propio recuerdo ligado a su música. Las palabras del hijo del artista también generaron un momento de reflexión entre quienes crecieron escuchando sus canciones. Muchos comenzaron a hablar sobre el paso del tiempo, sobre cómo las figuras que marcaron una época van cambiando con los años, y sobre la importancia de valorar el legado cultural que dejaron. El respeto fue la palabra más repetida en los mensajes de los fans. Respeto por la familia, respeto por la privacidad, y respeto por la historia de un artista que dedicó su vida al entretenimiento y a la música. Después de aquella declaración emotiva, la familia volvió a mantener un perfil bajo frente a los medios. No hubo conferencias de prensa ni entrevistas extensas. La prioridad era la misma que habían mencionado desde el principio: vivir el momento con serenidad y lejos del ruido mediático. Para muchos seguidores, ese silencio también fue interpretado como una señal de dignidad. A veces, el respeto se expresa precisamente evitando convertir los momentos íntimos en espectáculo. Mientras tanto, los fans continuaron enviando mensajes de apoyo. Artistas de distintas generaciones también comenzaron a recordar la influencia de Alberto Vázquez en la música latina. Muchos coincidían en que su estilo interpretativo había dejado una huella importante. Su manera de cantar no era simplemente técnica, era emocional. Cada canción parecía contar una historia personal. Y esa autenticidad es algo que el público siempre reconoce. A medida que pasaban los días, la noticia confirmada por su hijo seguía resonando entre quienes habían seguido la carrera del artista durante décadas. Las emociones eran variadas: tristeza, respeto, gratitud, pero también una profunda curiosidad por comprender mejor la historia completa detrás de aquel momento tan difícil para la familia. ¿Qué ocurrió exactamente en los últimos años del artista? ¿Cómo vivió Alberto Vázquez esa etapa de su vida lejos del ritmo frenético del espectáculo? ¿Qué recuerdos guardan sus seres queridos de esos momentos finales llenos de emociones? Después de las palabras llenas de emoción pronunciadas por su hijo, el nombre de Alberto Vázquez volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública. Pero esta vez no se trataba de un nuevo éxito musical ni de un estreno cinematográfico. Era algo mucho más profundo. Un momento de reflexión colectiva sobre la vida, el legado y la huella que deja un artista cuando ha dedicado toda su existencia a su público. Durante décadas, Alberto Vázquez había sido un símbolo de pasión artística. Su voz, su presencia escénica y su intensidad emocional marcaron una época en la música latinoamericana. Por eso, cuando la noticia confirmada por su hijo comenzó a difundirse entre los seguidores, la reacción no fue de escándalo ni de curiosidad superficial. Fue más bien un sentimiento generalizado de respeto y nostalgia. Muchos comprendieron que estaban presenciando el cierre de una etapa importante en la historia de la música popular mexicana. En los últimos años de su vida pública, Alberto Vázquez había optado por una vida más tranquila. A diferencia de su juventud, cuando los conciertos, las giras
y los compromisos profesionales llenaban su agenda. Esta etapa estuvo marcada por la serenidad. Quienes lo visitaban o mantenían contacto con él describían a un hombre reflexivo, consciente del camino recorrido y orgulloso de lo que había logrado. A menudo hablaba de sus recuerdos, de los años en los que la música lo llevó a recorrer ciudades enteras, de los estudios de grabación donde nacieron canciones que luego se convertirían en clásicos, de los escenarios donde miles de personas cantaban junto a él. Pero también hablaba de cosas simples: la familia, los amigos y la tranquilidad de los momentos cotidianos. La relación entre Alberto Vázquez y su hijo se convirtió en un elemento central durante esa etapa final de su vida. A lo largo de los años, su hijo había sido testigo de la complejidad de la vida de un artista famoso. Había visto los momentos de gloria, pero también los sacrificios que implica una carrera en el mundo del espectáculo. En su declaración pública, el hijo del artista no solo confirmó la difícil situación emocional que atravesaba la familia, también habló con profundo respeto sobre la figura de su padre. Recordó al artista, pero sobre todo al hombre. Un padre que, a pesar de la fama y las exigencias del trabajo, siempre intentó mantener un vínculo cercano con su familia. Un hombre apasionado por la música, pero también por la vida. Sus palabras conmovieron a muchos seguidores porque reflejaban algo universal: el amor entre un padre y un hijo. Tras la noticia, varias figuras del mundo musical y del entretenimiento comenzaron a recordar públicamente la influencia de Alberto Vázquez. Muchos artistas explicaron que su estilo interpretativo había sido una inspiración importante. En los años 60, cuando el rock en español estaba encontrando su identidad, Alberto Vázquez formaba parte de un grupo de artistas que marcaban el ritmo de una nueva generación. Entre ellos se encontraban figuras como Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María. Cada uno aportó algo distinto a la música popular mexicana. Pero en el caso de Alberto Vázquez, muchos coinciden en que su intensidad emocional sobre el escenario lo hacía especialmente memorable. Su forma de interpretar una canción parecía contar una historia personal. Esa autenticidad fue clave para conectar con el público. Después del anuncio de su hijo, los fans comenzaron a compartir recuerdos en redes sociales y en comunidades dedicadas a la música clásica latinoamericana. Muchos recordaban la primera vez que escucharon su voz. Otros hablaban de los discos que sus padres tenían en casa. Algunos incluso compartían fotografías antiguas de conciertos o autógrafos obtenidos décadas atrás. Era evidente que la música de Alberto Vázquez había acompañado momentos importantes en la vida de muchas personas. Y cuando un artista logra eso, su legado se vuelve mucho más profundo que una simple carrera profesional. Se convierte en parte de la memoria colectiva. Mirar hacia atrás en la trayectoria de Alberto Vázquez es recorrer una parte importante de la historia cultural de México. Sus canciones formaron parte de una época en la que la música romántica y el rock en español comenzaban a fusionarse con nuevas influencias internacionales. En aquel momento, artistas como Elvis Presley habían revolucionado la música juvenil en Estados Unidos, y ese espíritu de cambio también llegó a América Latina. Pero Alberto Vázquez no fue simplemente un imitador de tendencias extranjeras. Logró adaptar ese estilo a una sensibilidad propia, conectada con el público latinoamericano. Ese equilibrio entre modernidad y emoción fue una de las claves de su éxito. En los últimos años, la música continuó siendo una parte importante de su vida. Aunque ya no realizaba giras extensas, seguía escuchando canciones, recordando melodías y hablando sobre el arte de interpretar. Para muchos artistas, la música no es solo una profesión. Es una forma de entender el mundo. En el caso de Alberto Vázquez, quienes lo conocieron aseguran que su relación con la música nunca desapareció. Incluso en los momentos más tranquilos de su vida, seguía siendo parte de su identidad. Tras el anuncio de su hijo, uno de los aspectos más destacados de la reacción pública fue el respeto. Los fans evitaron especulaciones innecesarias. Muchos mensajes se centraron simplemente en agradecer su trayectoria y enviar apoyo a la familia. En una época donde las noticias a menudo se convierten rápidamente en debates y controversias, la respuesta del público fue sorprendentemente serena. Parecía existir una comprensión colectiva de que ciertos momentos merecen ser tratados con sensibilidad. Una despedida simbólica. Aunque el tiempo continúa avanzando,
para muchos admiradores, la figura de Alberto Vázquez permanece intacta en la memoria. Las canciones siguen sonando. Las películas continúan siendo vistas por nuevas generaciones. Y su nombre sigue apareciendo cuando se habla de los grandes íconos de la música mexicana. La despedida que muchos fans sienten no es solo hacia una persona, es también hacia una época cultural. Una época en la que la música se escuchaba en discos de vinilo. Las radios marcaban tendencias y los ídolos juveniles llenaban teatros y salas de cine. Cuando se analiza la carrera de un artista tan influyente, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente queda con el paso del tiempo? Los premios pueden olvidarse. Las listas de popularidad cambian. Pero las emociones que una canción provoca en las personas pueden durar toda la vida. En ese sentido, el legado de Alberto Vázquez es profundamente humano. Sus canciones acompañaron historias personales de millones de personas. Y ese tipo de legado no desaparece. Hoy, la historia de Alberto Vázquez se sigue contando a través de su música, de las anécdotas compartidas por quienes lo conocieron y de los recuerdos que viven en el corazón de sus seguidores. Su hijo, al hablar con lágrimas en los ojos, no solo confirmó una noticia dolorosa, también recordó al mundo algo fundamental. Detrás de cada figura pública hay una familia, emociones reales y una vida llena de experiencias. Esa dimensión humana es la que transforma a un artista en algo más que una celebridad. Lo convierte en parte de la historia cultural. La vida de Alberto Vázquez fue intensa, apasionada y llena de momentos memorables. Desde los escenarios donde miles de personas coreaban sus canciones, hasta los momentos tranquilos junto a su familia, cada etapa contribuyó a construir una historia única. Hoy, cuando los fans recuerdan su trayectoria, no lo hacen solo con tristeza. También lo hacen con gratitud, porque durante décadas, su música fue una compañía constante para millones de personas. Y en el mundo del arte, ese es uno de los logros más importantes que un artista puede alcanzar. La historia de Alberto Vázquez es mucho más que la biografía de un cantante famoso. Es el reflejo de toda una época de la música latinoamericana, una era en la que las canciones se convertían en parte de la vida de millones de personas. A lo largo de su carrera, Alberto Vázquez no solo conquistó escenarios y pantallas de cine, también conquistó corazones. Sus interpretaciones llenas de emoción, su personalidad intensa y su autenticidad artística lo transformaron en una figura inolvidable para varias generaciones. Hoy, al recordar su vida, no solo pensamos en el artista, sino también en el hombre que dedicó su vida a la música y al público. Las palabras llenas de lágrimas de su hijo nos recuerdan que detrás de cada leyenda existe una familia, sentimientos reales y una historia profundamente humana. Su legado no desaparece con el paso del tiempo. Vive en cada canción que aún suena en la radio, en cada recuerdo compartido por los fans y en la historia cultural de la música mexicana. Alberto Vázquez seguirá siendo recordado como una de las voces que marcaron una generación. Y mientras sus canciones continúen tocando los corazones de quienes las escuchan, su historia seguirá viva. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo relatos profundos sobre la vida de las grandes celebridades, sus secretos, sus triunfos y también sus momentos más difíciles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos videos donde analizaremos las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es la canción de Alberto Vázquez que más recuerdas? Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad.